quiero compartir con ustedes una enseñanza, dijo el hermano, sobre el liderazgo, pero además de que se trata de líderes de la iglesia, pero también arropa a todos. Es un mensaje plural o una enseñanza plural que podemos tomar cada uno de nosotros nuestra parte. Así que no vayamos a pensar, bueno, eso para los diáconos, para los líderes, yo no me hago cargo de eso. Tengan cuidado, que es para todos. Hechos capítulo 6, verso 3 y 5. Ahí tenemos la porción bíblica de esta noche, de esta tarde. Me van a disculpar que yo estoy, hermanos, acostumbrado a predicar de noche todo el tiempo. Allá nosotros tenemos los cultos de noche, de las 7 a 6 en adelante. Y esa frase pues ya está incrustada en mi cerebro y siempre digo noche. Cuando me ha tocado ir a Luciana, California, ella hace los cultos de día temprano también. Ya le estoy hablando de la noche, hermano. ¿Cuál noche? Todavía es la noche. ¿Estamos listos, hermanos? Verso 3 del capítulo 6 al verso 5. Dice así: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud e eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Hasta ahí nomás. Oramos. Padre, gracias te damos por esta bendición hermosa, por este tiempo muy especial que nos permites compartir con mis hermanos tu bendita palabra. Solamente, Señor, me dirijo para que tu Espíritu Santo se muestre y se derrame sobre nuestra vida, nuestros corazones, nuestras almas y nuestro espíritu, y que esta enseñanza quede ahí impregnada en el corazón de cada uno de tus hijos. Glorifícate, extiende tu gracia, extiende tu poder, extiende tu gloria, en el nombre de Jesús. Habla conforme a tu voluntad esta tarde. Muchas gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Si usted quiere escribir, hermanos, o quiere grabar, el título de este mensaje se titula Por sobre todas las cosas. Pueden sentarse, hermanos. Hay algo muy importante que yo quiero que compartamos o aprendamos en esta tarde gloriosa. Es sobre la espiritualidad del líder. Pero antes quiero hacer una referencia sobre lo que Jesucristo hizo, porque este es un movimiento que Dios lo inició, o sea que Jesucristo mismo lo planteó, lo hizo. Cuando Él elige, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros tenemos esa equivocación de que el líder
es elegido a base por elección popular o por sus condiciones o por sus conocimientos, ¿verdad? No es así. Es una elección de Dios. A veces nosotros hacemos algunos trámites ahí, ¿verdad? Pero quiero decir, hermanos, que es una elección de Dios. Dios siempre eligió a sus líderes. Cuando los hijos de Israel pidieron rey, a Dios no le agradó eso. La voluntad de Dios es que Él quería gobernar a Israel. Pero Dios les dijo: les daré rey, pero voy a escogerlo yo. ¿Verdad? No lo van a escoger ustedes, lo voy a escoger yo. Y el asunto, hermanos, es que como eso era por genealogía, ¿verdad? El hijo heredaba al padre, y así iba la historia de los reyes. En el caso del pueblo de Israel no era así. Si el hijo se portaba mal, Dios lo podía cortar y poner otro. Dios, alabado Dios. Y lo hizo, Dios lo hizo. Si ustedes ven, Dios lo hizo. Porque escogió a Saúl, perdón, y Saúl no cumplió los parámetros de Dios y lo cortó y puso otro. Si ustedes ven, David se portó bien, y entonces ahí, como Dios hace un pacto con David y le da herencia, y ya le dice: tus hijos reinarán para siempre en Israel. Alguno de ellos se portó mal, pero vean, Dios hizo algo ahí. Tuvo que haber una división en el pueblo de Israel. 10 tribus se apartaron y 2 tribus quedaron aparte. Por eso se llamó el reino del norte y el reino del sur. ¿Por qué causa sucedió eso? Dice la Biblia que Dios lo hizo por amor a David, para que en la casa de David no faltara lámpara o luz, o un hombre que reinara en el reino de David. No faltó nunca. Y eso más allá va a suceder, donde Jesucristo tomará el reino que viene de la genealogía de David. Por eso la Biblia habla de la raíz de David, como que si fue cortado, ¿verdad? Pero vuelve a sus retoños otra vez, y hablando de Jesucristo. Y así sucesivamente. Si ustedes ven, Dios llamó a Abraham de allá, de los lugares más remotos de lo que hoy conocemos como Irak. En aquella época era Babilonia. Y lo sacó de ahí y lo llevó al lugar donde él quería. Y así sucesivamente. Por ejemplo, nació Isaac. Abraham pensaba que era otro, pero Dios dijo que no. Dios dijo: no, va a ser otro, y fue otro. Abraham pensaba, en primera instancia pensaba que era uno de sus criados. Ya después nació Ismael, pensaba que era Ismael, y Dios le dijo: no, así será su nombre, y él será el heredero. Más adelante le nace a Isaac dos hijos gemelos, y aquella mujer bien afligida, triste, porque se peleaban ellos en el vientre. Y ella, en su dolor, en su tristeza, fue aparte allí a orar y a hablar con Dios, y le dijo: mira, esto y esto está pasando. El mayor servirá al menor, porque Dios había escogido a uno de ellos, ¿verdad? Y vemos ahí después, hermanos, que Esaú menosprecia lo que Dios le había heredado. Aquel
que no tenía parte, vino porque Dios lo eligió. Y así es la historia de Dios. En la iglesia, si va a ser una organización tan estupenda, necesitaban los hombres de mejor capacidad, hombres que pudiesen tener capacidad intelectual, conocimiento religioso, catedráticos, hombres que fuesen capaces de la alta alcurnia o de la alta alcurnia, podemos decirlo así, hombres con capacidad, con jerarquía, de reconocimiento social, que eso es lo que el mundo espera. Aleluya. Eso es lo que la sociedad esperaba. Y vemos, hermanos, en la elección de Jesucristo para hacer esta obra, escoge a hombres humildes, hombres del vulgo, 4 pescadores, un guerrillero, un recaudador de impuestos. Y de los otros que no se dice mucho, ¿verdad? Pero andan por ahí cerca, hermanos. La familia, entre comillas, de Jesucristo no era una familia popular. Por eso que cuando el hermano le dijo, hemos encontrado a Mesías. ¿Y quién es? Jesús de Nazaret. De Nazaret va a salir algo bueno. Eso quiere decir, hermano, como cuando nosotros vamos a Los Ángeles y hablamos del parque MacArthur. ¿Y qué puede salir de ahí? O sea, un lugar popular por su mala fama, por las cosas que hacen ahí. No es popular por las buenas cosas que allí hay, sino por lo malo que hay. Así era Nazaret. No salía nada bueno de ahí, pero de ahí venía Jesucristo. Nadie esperaba eso. Nadie consideraba eso. Y nadie esperaba que Jesucristo se iba a rodear de este tipo de gente. Por eso los religiosos siempre lo perseguían y trataban de acusarlo por el tipo de gente con el que él se relacionaba. Pero de ahí tomó para forjar, para construir un liderazgo. De esos hombres del vulgo, de esa gente sin letra, sin conocimiento religioso muchas veces, algunos de ellos, Dios o Jesucristo los tomó y los empezó a pulir, los empezó a enseñar, los empezó a adoctrinar y incrustarle lo que él quería construir en este mundo, en esta tierra. Y vean, hermanos, en ese lapso de tiempo de 3 años y medio que ellos están con Jesucristo en esta tierra, vean su manera de trabajar. Todo era natural. Nunca ellos pensaban más allá en un término espiritual. Ellos pensaban que Jesucristo iba a ser el rey de Israel y que iba a desterrar a todos los romanos de ahí, o que iba a liberar al reino de Israel de los romanos y que Israel iba a volver a ser libre como antes. Todos esperaban eso. Todos, por eso, hermanos, vemos que había una riña constante en esos 12 hombres.
todos querían ser el primero. O sea, en el reino de Jesucristo, uno quería ser el primer ministro, el otro quería ser un canciller. ¿Se da cuenta? Todos querían un lugar importante en el reino de Jesucristo. Y si usted lee, se da cuenta que Jesús luchó con eso con ellos. Trabajó duro con ellos. Y muchas veces los reprendió fuertemente por pensar en una forma natural. Él tenía mucho más que eso para ellos. Amén. Él tenía preservado en un futuro inmediato mucho más que eso. Amén. Y ellos no lo entendieron. No lo comprendieron. En ese lapso de tiempo ellos lucharon, pelearon, fracasaron. Algunos de ellos negaron a Jesucristo. La mayoría de ellos, todos. El único que se acercó un poco cerca en la crucifixión de Jesucristo fue Juan, perdón. Pero allí de lejos, no crean que estaba cerca. Ella andaba mirando de lejos, rodeando, a ver qué sucedía. Y de los demás se desaparecieron. ¿Y usted ve? El que es descubierto y es acusado de andar con Jesucristo, le dio tanto miedo que negó a Jesucristo. Pero después que pasa toda esa situación, todo ese ambiente de la crucifixión de Jesucristo, su resurrección, nace una nueva esperanza en la vida de ellos y los vemos, hermanos, con una nueva expectativa. Si vemos el capítulo 1 del libro de los Hechos, es el último mensaje de Jesús para ellos y que impacta al mundo, a la sociedad. Ese mensaje es trascendental en la vida de la iglesia. Cuando ellos reciben este mensaje, ¿cuál fue el mensaje que Jesucristo les dio? No se salgan de aquí, quédense aquí hasta que sean investidos con el poder del Espíritu Santo. Amén. Y entonces ustedes podrán ser testigos aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sí, amén. Eso implica, mis hermanos, que Jesucristo estaba sobrepasando su generación y todas las generaciones venideras hasta Amén. llegar al día en que hoy estamos. 120. La Biblia dice que fueron 500, a más de 500, a los que Jesucristo les dio este mensaje. Pero 120 se quedaron ahí. Y fueron los que fueron investidos. Por eso se llama, hermanos, el liderazgo de la iglesia. Por eso el tema se llama por sobre todas las cosas. Porque el liderazgo de la iglesia no se puede ejercer sin el poder del Espíritu Santo. Una iglesia no tiene vida si no está el poder del Espíritu Santo en ella. Porque todos ellos hasta ahí pensaban en una forma humana. Pero el trabajo que ellos iban a tener no era humano, era sobrehumano. Amén. Y para ejercerlo y para llevarlo a cabo necesitaban un poder sobrehumano. Amén. Porque no era fácil. Ellos tendrían, hermanos, que enfrentarse a un espíritu religioso bien restringido y bien incrustado en la mente y en el corazón de aquella sociedad. No era fácil cambiar a un judío de un pensamiento a otro, de un estilo de religión a otro estilo de
No lo podían hacer. Una filosofía humana, una religión hueca sin el poder de Dios, era imposible lograrlo. Eso nosotros mismos lo podemos pensar ahora y lo podemos testificar. ¿Quién podía cambiar nuestro corazón, a nuestros abuelos, a nuestros ancianos, de su vida religiosa? Hermanos, era tan incrustada, hermanos, tan metida en el corazón de ellos, que eso era lo único verdadero. No había otra cosa más que la religión tradicional de este mundo. No había más. Y hermanos, ¿quién pudo cambiar nuestro corazón? Solo Dios. ¿Una filosofía humana? No. ¿Una religión? No. No. Solo el poder del Espíritu Santo lo puede hacer. Sí, amén. ¿Me puede alabar en esta noche? Aleluya. Porque eso no era nada fácil. Pero yo quiero, hermanos, darles algunas reseñas de lo que necesitamos nosotros eso en nuestros tiempos. Cuando Dios llenó, porque no se trata, hermanos, de llenar un recipiente. Es un verbo pasivo. Cuando habla de ser lleno del Espíritu Santo, habla de tomar, habla de poseer. Eso fue un giro de 180 grados para aquellos 120 que estaban ahí, y sobre todo los 12 hombres que Dios o que Jesucristo había escogido. Aquellas personas que estaban encerradas con miedo, con temor, hermanos, y que no tenían el vocabulario para poder hablar, y que muchas cosas de lo que Jesucristo les había enseñado no estaban incrustadas en su corazón y en su mente. Pero cuando fueron llenos del Espíritu Santo, tomó posesión de cada uno de ellos. Ya no eran ellos. Ya no eran ellos. Ya para el mundo secular era gente desconocida. Cuando Pedro, hermanos, lleno del poder del Espíritu Santo, se pone en pie y empieza a hablar del mensaje de Jesucristo detalladamente, incluso hablando del libro de Joel, que a ver si cuántas veces lo había estudiado, hermanos, o nunca lo había visto, y empieza a hablar de lo que Dios ya había establecido y de lo que estaban haciendo en ese momento, y una forma cronológica lo empieza a enseñar y lo empieza a decir, y miles de personas se convierten a Jesucristo en un solo instante. Eso no lo hizo Pedro, eso lo hizo el poder del Espíritu Santo. Por eso la iglesia necesita ese poder. Gloria a Dios. Bendito Dios. Alabado Señor. Y a partir de ahí, ya esos hombres ya no son ellos. Cuando empiezan a hablar y a predicar, noten que frente al Sanedrín, hombres intelectuales, preparados, lustros, y empieza a hablar Pedro, aquel vulgo, aquel hombre, aquel rústico, pecador, y les empieza a enseñar de la palabra de Dios. Y la Biblia dice, ¿y de dónde han adquirido tanto conocimiento esta gente? Si nosotros sabemos de dónde vienen. Son de allá, de aquel rincón, de aquel hoyo, de aquel lugar, todo feo. Pero ahora ya ese Pedrito no era aquel pescador rústico, ya no era aquel hombre, hermano, fracasado, podemos decirlo. Ya era un hombre de Dios, una persona transformada por el poder del Espíritu Santo. Ya no hablaba él, hablaba el poder de Dios sobre su vida. Y él, hermano, tiene todo el conocimiento y toda la sabiduría para usarte y hacerte un hombre de bien o una mujer de bien. Gloria a Dios. Bendito Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso,
La iglesia en nuestro tiempo necesita hombres y mujeres espirituales, llenos del Espíritu Santo. No se puede lograr nada sin el poder del Espíritu Santo de Dios. Veamos cómo se condujeron ellos. El libro de los Hechos es la historia de la primera iglesia. El Espíritu Santo, hermanos, rompe con las costumbres o malas costumbres que nosotros tenemos. Rompe con los perjuicios de nosotros. Pero necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Por eso, en esta noche yo quiero hablarle de 3 cosas básicas que necesitamos nosotros como líderes y como miembros del cuerpo de Jesucristo. En primer lugar, note, el ser lleno del Espíritu Santo quiere decir que el cristiano voluntariamente rinde su vida a Dios. Amén. Dios no me puede llenar a la fuerza. Dios no me puede tomar a mí a la fuerza. Hay unas palabras que Jesucristo dejó aquí impregnadas. El que quiera ser mi discípulo. Oiga, el que quiera. Sí, amén. ¿Cuántos quieren en esta noche? Amén, aleluya. ¿Cuántos quieren? Dios nos aleluya. ¿Cuántos quieren? Amén. Gloria al Señor, aleluya. Muy fuerte. Gloria a Dios, alabado Dios. Sí, amén. Bendito Dios. Aleluya. Es rendir nuestra voluntad a los pies de Cristo Jesús. Amén. Cuando todo ese movimiento se da, mis hermanos, y luego un gran avivamiento, porque esto era, hermanos, nuevo, era novedoso, era extraordinario, rompía con todos los estereotipos de la sociedad, y se veían, hermanos, a flor de piel los milagros, las sanidades, y Aleluya. la obra que estos hombres hacían, y era reconocido que no lo hacían, no lo podían hacer por su propia cuenta. Es que debía de haber algo distinto, algo sobrenatural en sus vidas y en sus corazones para que esto estuviese pasando. Y por eso, hermanas, el malestar de los religiosos, de la gente de la cúpula, de los políticos, todo eso rompió con todo eso. Y hermanos, y todos los ojos de Jerusalén estaban sobre este grupo de hombres que Dios había escogido para este gran ministerio y para esta gran obra. Aleluya. Y hablamos aquí, cuando estamos aquí, en la lectura de hoy, vea la dirección de estos hombres, busquen. Y el primer paso, por eso, sobre todo, lleno del Espíritu Santo. Habla de un hombre que rindió su vida voluntariamente a Dios. Sí, amén. Y posteriormente lo vemos, ¿verdad? Aleluya. Porque como ese era algo extraordinario, era un movimiento, hermanos, que involucró a los religiosos de su tiempo, a los políticos, y empezó la persecución en la iglesia y a perseguirlos. Eso quiere decir, hermanos, que cuando se levanta una manifestación, ¿verdad?, entonces el gobierno quiere extinguirlos y no quiere gente en la calle, que saca las tanquetas. Saca, hermano, las tanquetas de bomba de agua, y saca todo el ejército que tiene y empieza a extinguir y a tirar bombas lacrimógenas para que toda esa gente se disperse y ya no más haya manifestación, bueno, más o menos parecido. No quiero decir que eso era,
pero era más o menos igual. El gobierno, la religión, estaban espantados por lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué hicieron? Echemos los presos a todos, corrámoslos, disolvámoslos, para que esto no se propague. Sí. Y ahí ya vemos, hermanos, el primer mártir en la iglesia. Un hombre lleno del Espíritu Santo y empieza a hablar de la ley de Moisés, y empieza a hablarles de Moisés y de los profetas, y hermanos, y hasta el momento en que los lleva donde él está. Y la gente, hermanos, la gente, los religiosos, nunca entendieron y nunca lo vieron y lo mataron. Sí. Con la intención de disolverlo. Sí. El asunto es que eso... Y sale Felipe por un cohete, como un cohete para Samaria. Amén. Y ahí, hermanos, empieza a predicar el Evangelio y un gran avivamiento espiritual en ese lugar ahí donde Dios hacía milagros, sanidades y todas las grandes cosas que se manifestó en ese lugar ahí. Y ahí estaba Felipe. Y podía... Felipe, escucha bien, Felipe pudo sentirse cómodo, tranquilo. Bueno, aquí tengo una bendición gloriosa. Aquí yo puedo levantar una iglesia, como en estos tiempos, ¿verdad? Una mega iglesia. ¿Y para qué yo tengo que moverme de aquí? ¿Para qué tengo yo que estar en otro lugar? No, pero el Espíritu Santo le habló ahí y le dijo: mira, vete al desierto, vete allá porque yo te necesito ahí. No era él. Era un hombre. Era un hombre que no solamente tenía rendida su vida a él, sino su voluntad. El Espíritu Santo. Amén. Hay momentos, hay lugares donde nosotros nos sentimos cómodos, Sí, hermano. ¿verdad? Así es. Mira, qué tanta iglesia, qué tanta cosa. Vas a perder el mejor trabajo que tienes. Si trabajas de día, vas a ganar menos. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios?